La jueza Ketanji Brown Jackson hace historia y se convertirá en la primera afroamericana en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos tras ser confirmada por el Senado con el voto de 3 republicanos. Tenemos reporte desde Washington. En el día 43 de la invasión rusa a Ucrania, las autoridades ucranianas aseguraron que en la ciudad de Borodianka la situación es más terrible que en la cercana Bucha. Los ataques rusos se concentran ahora en el este del país. Francia elige este domingo presidente. 12 candidatos se disputan el puesto más importante del país y en France 24 les estaremos actualizando con una emisión especial desde las 12 de Bogotá, Quito y Lima. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24, soy Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Comenzamos esta emisión en Estados Unidos porque el Senado confirmó a Ketanji Brown Jackson como jueza de la Corte Suprema, marcando un hito en la historia al ser la primera afroestadounidense en la máxima autoridad judicial de la nación. 50 congresistas demócratas y 3 republicanos votaron a su favor frente a los 47 votos en contra. Aún está pendiente la ratificación en la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen la mayoría. Más temprano, nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, nos contó cómo se ha vivido la votación. Pues Ketanji Brown Jackson estaba en la Casa Blanca, que está acá detrás, esperando esta votación en el Senado, donde estos 3 republicanos la apoyaron. La votación se esperaba iba a ser en línea partidista, es decir, los republicanos votando en contra, los demócratas a favor, pero los demócratas tienen esa mayoría simple de 51 votos. Sin embargo, estos 3 senadores republicanos, Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska y Mitt Romney, ex candidato presidencial por Utah, la apoyaron y entonces Ketanji Brown Jackson se convierte así en la primera mujer afroamericana en llegar a la Corte Suprema de Justicia. El proceso duró 42 días. Este periodo es menor a el periodo que normalmente dura un periodo de confirmación a la Corte Suprema, sobre todo teniendo en cuenta el último que se vivió acá en Estados Unidos, que fue el del juez Kavanaugh, que duró varios meses. Es de resaltar también pues, que Ketanji Brown Jackson será la jueza de la Corte Suprema, la más joven de los 9 magistrados que hay en esta institución estadounidense que vela por la justicia. En el día 43 de guerra en Ucrania, las denuncias de atrocidades cometidas por las fuerzas rusas contra la población civil ucraniana siguen aumentando a medida que las tropas de Ucrania retoman el control de algunas ciudades. El mandatario ucraniano señaló que las masacres cometidas en Borodianka podrían ser aún más terribles que en Bucha, donde decenas de cuerpos de civiles continúan esparcidos en las calles de la ciudad. Marina Sardiña tiene los detalles. Una ciudad completamente en ruinas. Bajo los escombros, según denuncian las autoridades ucranianas, hay al menos 26 cuerpos de civiles. Borodianka, a poco más de 70 kilómetros de la capital, Kiev, alberga el horror de 43 días de guerra en Ucrania. Las autoridades ucranianas alertaron además de que el número de víctimas causadas por las tropas rusas sería mayor que en cualquier otro lugar. Significativamente mucho más espantoso allí, aún más víctimas de los ocupantes rusos. ¿Qué pasará cuando el mundo conozca toda la verdad sobre lo que hicieron los militares rusos en Mariupol? Allí, en casi todas las calles, está lo que se vio en Bucha y otras ciudades de la región de Kiev tras la retirada de las tropas rusas, la misma crueldad y los mismos crímenes terribles. El jueves, el jefe humanitario de Naciones Unidas visitó una fosa común en Bucha y Occidente ha condenado la muerte de civiles. Durante su invasión, las autoridades de Ucrania denuncian que el ejército ruso asesinó a más de 300 personas. Varios días después, los cadáveres de decenas de civiles ucranianos continúan cubriendo las calles. Muchos han sido enterrados por sus vecinos en los jardines de sus mismas casas. Esta es Loenia, una buena amiga. Vivíamos cerca el uno del otro en el primer piso. Loenia fue asesinada delante de nosotros. Este grupo de voluntarios ayuda a recoger los cuerpos, más de 30 cada día. Los llevan a un cementerio para su identificación y sepultura. Todos estos son personas asesinadas y torturadas, disparados a quemarropa, con los brazos y las piernas atados. Algunos les vendaron los ojos. Al final hay 6 personas fusiladas y quemadas todas juntas.
Mientras tanto, los combates más feroces se mantienen en el sureste del país. En Mariupol, más de 100.000 civiles siguen atrapados bajo la artillería rusa. Entre tanto, la comunidad internacional sigue presionando a través de sanciones para lograr una desescalada del conflicto. Rusia fue suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una medida que Moscú critica por ilegal al tiempo que fue bienvenida por Ucrania, mientras que la Unión Europea impuso un embargo al carbón ruso. Una decisión trascendental. El 7 de abril, Rusia fue suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, bajo el argumento de violaciones y abusos sistemáticos cometidos durante su invasión a Ucrania. In favor, 93. El resultado es el siguiente. A favor 93, en contra 24, abstenciones 58. El proyecto de resolución se adopta. Is adopted. Previo a la votación, los representantes de Ucrania y Rusia se pronunciaron. All you need to do is to press the yes button. Todo lo que necesita hacer es presionar el botón sí y salvar al Consejo de Derechos Humanos y muchas vidas en el mundo y en Ucrania. Presionar no significa apretar un gatillo. Hoy no es el momento ni el lugar para el teatro o este tipo de actuaciones como la presentada por Ucrania. A través de un comunicado, el gobierno ruso rechazó su suspensión. La parte rusa considera que la resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU el 7 de abril en Nueva York para suspender la membresía de la Federación Rusa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un paso ilegal y políticamente motivado para castigar desafiantemente a un Estado miembro soberano de la ONU. A más de 5.800 kilómetros de Nueva York, en Bruselas, los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la OTAN debatían sobre más ayudas para Ucrania y condenaron lo ocurrido en la ciudad ucraniana de Bucha. Hemos acordado que debemos fortalecer y mantener aún más nuestro apoyo a Ucrania para que el país prevalezca frente a la invasión rusa. Pese a que las esperanzas están puestas en encontrar una solución a través del diálogo, los integrantes del G7 anuncian nuevas sanciones económicas y financieras en contra de Rusia, al tiempo que el Parlamento Europeo votó en favor de una resolución para pedir sanciones adicionales, entre ellas un embargo total a las importaciones de petróleo, gas y carbón procedente de Rusia. Nos vamos ahora hasta Perú, porque allí se vivió una nueva jornada de protestas en contra de la gestión del gobierno de Pedro Castillo. Estas movilizaciones nacieron por el alza en los precios de los combustibles y derivaron en un reclamo general al presidente. Nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, nos resumía previamente la jornada. Las confederaciones sindicales de obreros y la educación realizaron una jornada nacional de lucha para exigir al presidente Pedro Castillo adoptar acciones más adecuadas para enfrentar la crisis económica que afecta la vida de millones de peruanos debido al incremento de los combustibles y de los productos de la canasta básica familiar. Los manifestantes se movilizaron por las principales calles de Lima. Se sienten desilusionados con Castillo. Exigen al mandatario frenar la inflación, acabar con la imposición de medidas improvisadas como el inconstitucional toque de queda del martes 5 de abril, luchar contra la corrupción, defender la economía popular y cumplir con sus promesas electorales. El gobierno desplegó un fuerte contingente policial, enrejó el Palacio de Gobierno y el entorno del Parlamento para evitar desmanes de la marcha. Los gremios también rechazan al mandatario izquierdista por no haber ejecutado acciones para enfrentar al neoliberalismo. Lo acusan de supuestamente haber negociado con sectores de derecha para mantenerse en el cargo. Durante el cubrimiento de esta jornada, algunos ciudadanos me dijeron que las protestas continuarán mientras Pedro Castillo no realice mejoras que les permita salir del estancamiento social y económico en el que Perú se encuentra actualmente. Vamos a Colombia. Allí las lluvias torrenciales han dejado al menos 12 fallecidos debido a una inundación repentina. Las autoridades informaron también de al menos 8 heridos y 2 desaparecidos en el departamento de Antioquia, en el noreste del país. Las inundaciones son comunes en Colombia en época de lluvias. Sin embargo, según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, no había alerta de emergencia en la zona y las víctimas no tuvieron tiempo para reaccionar. Y en Honduras, los transportistas también bloquearon las principales vías del país. Exigen implementar un subsidio estatal para evitar el aumento del precio del combustible. Denise Herrera tiene los detalles. En Honduras, transportistas bloquearon las calles de las principales ciudades del país.
demandan un subsidio estatal para contrarrestar el aumento en los precios de los combustibles causado por la guerra en Ucrania, así como un aumento en la tarifa de sus servicios. La presidenta aseguró que las manifestaciones son injustificadas. El paro de transporte es totalmente injustificado. Rebajé 10 y 13 lempiras al diésel, más de 4.000 millones. Protestar es un derecho, parar la circulación es un acto ilegal penado por la ley y representa un boicot a mi gobierno. No hay diálogo hasta que suspendan el paro. Castro agregó que una comisión recibirá a los transportistas en la Casa de Gobierno para que presenten sus alternativas ante la crisis del combustible que alcanza precios históricos. El galón de premium marcó los $4,94, el regular 4,61 y el diésel 4,49. El gobierno ha bajado los precios entre 40 y 50 centavos. La reducción en las tarifas de la gasolina fue una promesa de Castro en campaña que enfrenta su primera crisis importante desde que asumió el gobierno el 27 de enero. Desde el gobierno anterior, el de Juan Orlando Hernández, los transportistas exigen un subsidio estatal. Y nos vamos hasta El Salvador porque UNICEF denunció que las medidas decretadas por el gobierno de Nayib Bukele para luchar contra las pandillas han resultado en detenciones y condenas a menores de edad que, según el organismo de las Naciones Unidas, perpetúan los ciclos de violencia, exclusión y pobreza en el país. Con la ley en la mano, los menores de entre 12 y 15 años podrían enfrentarse hasta 10 años de prisión. Y España y Marruecos pactaron la reapertura gradual y ordenada de las fronteras de Ceuta y Melilla, uno de los principales acuerdos que llegan en la renovada relación bilateral entre ambos países vecinos. La noticia llega luego de la visita oficial a Rabat del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, concertada tras el reconocimiento de España a la propuesta marroquí para la autonomía del Sáhara Occidental. Estas fueron las palabras de Sánchez. Creo que este es un momento histórico, es un momento también necesario para ambos países en la definición de nuestras relaciones bilaterales. Vamos a proceder a la reapertura progresiva de los pasos fronterizos para garantizar un flujo ordenado de personas con seguridad y de acuerdo a los requisitos sanitarios necesarios. Y las mercancías también van a circular con normalidad. Vamos a Israel. Allí el primer ministro Naftali Bennett envió las condolencias a las familias de las al menos 2 personas que perdieron la vida y las otras 6 que resultaron heridas en medio de un tiroteo registrado en varios puntos de Tel Aviv. Las autoridades indicaron que el sospechoso aún se encuentra a la fuga. El grupo islamista Hamas celebró el ataque. Se trata del 4º atentado en las últimas 2 semanas y con las 2 víctimas de hoy, 13 personas han muerto en medio de hechos similares durante el último mes. Más temprano, nuestro corresponsal en Jerusalén, Federico Cue Barberena, nos explicaba más sobre esta ola de terrorismo. Cuarto ataque armado en Israel en poco más de 2 semanas, pero este impacta por el escenario, la calle Dizengoff en pleno centro de Tel Aviv. El atacante abrió fuego en el popular bar Ilka y disparó en otras zonas antes de darse a la fuga, algo que tampoco es habitual. Muchas personas permanecieron fuera pese a la orden policial de quedarse dentro de sus hogares, mientras que oficiales de grupos palestinos, Hamas y la Yihad Islámica saludaron el ataque, aunque sin adjudicarse su autoría. Este episodio recuerda al atentado del 1 de enero de 2016 en la misma calle Dizengoff que causó la muerte de 2 jóvenes. La tensión en Israel igualmente ya estaba alta por los 3 atentados de finales de marzo en Bnei Brak, Hadera y Beersheba que causaron un total de 11 víctimas. Desde entonces las autoridades israelíes han lanzado redadas en comunidades árabes y palestinas que se han saldado con al menos 6 palestinos muertos en enfrentamientos con las fuerzas israelíes. Por otro lado, el gobierno también ha reforzado la presencia de efectivos en la ciudad vieja de Jerusalén durante la celebración del Ramadán y las detenciones son moneda corriente casi cada noche. Este ataque también supone una nueva prueba para el primer ministro Naftali Bennett, debilitado esta semana tras perder la frágil mayoría de su coalición en la Knesset, el Parlamento israelí. Francia elige este domingo a su próximo presidente para un mandato de 5 años. 12 candidatos aspiran a llegar al Palacio del Elíseo. Ganará el aspirante que obtenga la mayoría absoluta, más del 50% de los votos en la primera vuelta. De lo contrario, habrá una segunda vuelta entre los 2 más votados, que si este año es necesaria, será el próximo 24 de abril. Los invitamos este 10 de abril a conectarse con nuestro especial a partir del mediodía, hora de Bogotá, Quito y Lima.
Hasta aquí este repaso a la actualidad internacional. Sigan con nosotros en France 24 y France24.com.